Bueno. En realidad, como les decía, no hemos tenido, si se quiere, un intercambio para introducirnos en esta materia, ¿no es cierto? Nosotros debemos pensar que Morfología 3, que es anual, es una materia anual, viene como a completar, digamos, dentro del área, lo que sería Morfología 1, 2 y 3. O sea que, digamos, la especificidad de la morfología o del estudio de la forma viene a cubrir temporalmente una cosa así como 5 cuatrimestres, con lo cual se completaría en un sexto, que fue el taller introductorio que ustedes tuvieron, que más o menos les dio una entrada al problema y una suerte de capacitación. Nosotros nos encontrábamos, digamos, hace mucho tiempo que estamos trabajando en esto, y nos encontramos, hemos tenido cursos, digamos, de alguna manera que se han integrado mucho más a lo que nosotros pretendíamos, que no es solamente lo que nosotros pretendemos, sino lo que pretende la facultad. Y hemos tenido años realmente muy malos a todo nivel. O sea, digamos, que no hay una especie de feeling con la materia, o que en realidad, bueno, se ha de alguna manera problematizado todo por una serie de cuestiones. El asunto es que nosotros, si tenemos que todos los años empezar a sacar algunas conclusiones sobre el tema, nos damos cuenta que un poco lo que pasa es, digamos, que hay establecido algunas ideas sobre la materia que en realidad no son. O sea que llegar, digamos, a tercer año y de alguna manera no comprender cuál es la problemática de la forma es un gran tema. Es un gran tema para nosotros que lo enseñamos, y es un gran tema para los estudiantes que de alguna manera lo van a aprender. No quiero insistir en la importancia de la morfología, ¿no es cierto? Porque en realidad todas las materias de alguna manera, y todos los docentes creemos que nuestra materia siempre es la mejor y la que más brinda al alumno un conocimiento importante sobre la disciplina de la arquitectura. Pero por lo menos déjenme presentarles que esta materia, si bien pueden llegar a ser no la más importante, no hay necesidad de que haya más o menos importantes materias, sino por lo menos imprescindible. ¿Por qué? Bueno, porque el estudio de la forma en la disciplina arquitectónica es de un grado muy fuerte, porque, como les decía, en esa cuestión ineludible se juega de alguna manera el espacio arquitectónico, que es lo que nos cabe a nosotros. Pero nosotros, digamos, ¿qué tenemos? Tenemos de alguna manera lo que se denomina el pensamiento morfológico, y acá está un poco lo que estaba tratando de introducir, lo que estaba tratando de plantear. ¿De qué manera? Bueno, porque en realidad hay toda una cuestión, esto no solamente lo dicen los alumnos, sino que en realidad también lo dicen los docentes, o sea que quédense tranquilos por ese lado, porque hay muchos docentes que tampoco entienden lo que es la morfología, ¿no es cierto? Y otros que en realidad tenemos mucha colaboración, mucho feeling, ¿no es cierto? Y mucho intercambio para realmente poder, digamos, de alguna manera descifrar esto que es la morfología. Porque, bueno, de alguna manera nosotros tampoco somos dueños de la verdad, y hay gente que colabora, digamos, de alguna manera, alentando cosas o agregando cosas o acercándonos a algún pensamiento que para nosotros es muy importante. Entonces, nosotros, digamos, de lo que hemos recogido así en general, tenemos que digamos, de alguna manera la morfología es, si se quiere, un gran auxiliar o
nuevo proyecto arquitectónico. Entonces, nuestra idea de diseño morfológico, va a ir a parar directamente a lo que se denomina el proyecto arquitectónico. Pero eso es generalmente mal entendido. ¿Por qué? Porque se considera, ahí dice proyecto para terminar rindiendo cuentas, un intento de relato justifica. Sí, sí, es lo que dijo el profesor. No es así. José, perdón, Hay se cortó veces que en justificador. ¿Se cortó? ¿Ahora sí me En escuchan? justificador, sí, hasta justificador. Bien, entonces les decía, esta idea, ¿no es cierto?, instalada por ahí, es como arquitectónico. Entonces, es medio como que hasta incluso muchas veces los docentes están esperando que la morfología le diga un poco al alumno qué es lo que tiene que decir en un proyecto para llevarlo adelante. Bueno, para nosotros, por supuesto que eso no es la morfología. O sea, nosotros no le damos letra a nadie. Nosotros tratamos de introducir un pensamiento que ya voy a tratar de amplificarlo mucho más. Hay otra gente que nos dice que, bueno, que no tiene por ahí esa ayuda complementaria, ¿no es cierto?, para los talleres, para acceder a un orden del proyecto, sobre todo con la forma final. O sea, acá siempre hay una idea, si se quiere, funcionalista de la cosa, donde, ¿qué tenemos? Y tenemos que la morfología es como que va a parar al lugar de la forma sigue la función. Entonces, el proyecto arquitectónico, de alguna manera, va a trabajar en función de un programa, ¿no es cierto? Dos dormitorios, un baño, etcétera, etcétera. Y después de eso, una vez que definamos esas funciones, cómo se conectan, que no se vea esto, que se abra la puerta del baño porque no se vea el inodoro, todas esas cosas que venimos arrastrando hace siglos. Después de eso, bueno, viene una cosa que se llama la forma, que va a envolver, así como un huevito, toda esa función que nosotros pensamos. O sea, tiene un orden teleológico, se diría, tiene un fin teleológico. ¿A dónde va a terminar? Y bueno, va a terminar en la forma. Bueno, cuando en realidad para nosotros es exactamente al revés. El pensamiento morfológico para nosotros parte de un concepto que ya tiene incluido el concepto de forma, o el concepto autobiográfico de forma, en el sentido que nosotros tenemos de alguna manera conceptualizado lo que queremos decir o lo que queremos levantar con respecto a eso. Y la tercera, ¿no es cierto?, la más terrible, la más nefasta, es que morfología son talleres para aprender a dibujar. O sea, el que no sabe dibujar es porque le fue mal en morfología. Bueno, ustedes saben que la pretensión nuestra, digamos, con respecto al dibujo, y sobre todo con el dibujo a mano alzada, la tenemos conceptualizada como que hay algo que hay que llevar adelante y que no puede ser dicho si no es a través del lenguaje del dibujo. Eso para nosotros es fundamental. Y además defendemos la digitalización. No la defendemos en el sentido de que hay gente que parte directamente, justamente como modo representacional, de dibujar en la computadora, cosa que a mano alzada, ustedes saben tanto como yo que no se puede. O sea, no hay, desde el punto de vista representativo, una construcción que esté del lado de lo digital y que me permita a mí volcar las ideas. Eso se hace a mano alzada. Bueno, esto es de alguna manera algo que nosotros insistimos mucho, que hemos enseñado, que sobre todo primer año se ha encargado mucho de esto, pero pensar, digamos, que nosotros lo único que hacemos durante 5. Bueno, se ve que se le ha cortado, el profe está teniendo problemas con la conexión. Disculpen, ya lo
Lo anunció desde el principio José Luis. Aguarden un segundo, voy a tratar de comunicarme con él. Mientras tanto, les pregunto, ¿todos pudieron responder el formulario para conformar los grupos? ¿Hay alguien que no tiene grupo? Yo, profe, me iba a sumar a un grupo y no sabíamos cómo hacer, si teníamos que reenviar el formulario o le avisábamos acá directamente. Decime con qué grupo. Ya le digo. ¿Vos te anotaste en el formulario o no? No, o sea, yo me sumé después. Bueno. Ahí vuelve a entrar José Luis. Virginia. Sí, decime el grupo antes que empiece el... Hay varios. Mariana. Mejor. Bueno, yo, en todo caso, anótenme en el ¿Me chat. escuchan ahí? Sí, ahí sí te escuchamos. Ahí en el Bueno. chat están anotados los que no tienen grupo, Mariana. Bien. Bueno, chicos, sigo porque esto me parece que va a ser bastante terrible. A ver. Ahí estamos. ¿Estamos acá? Sí. Bien. Entonces les decía, si lo que tenemos al principio son problemas, o sea, ¿desde dónde nosotros miramos la morfología? O sea, porque también está lo otro, bueno, decimos esto no es, esto no es, esto es un poquito, esto no es tan así, pero en realidad, ¿qué proponemos nosotros con respecto a eso? Bueno, hay algo que define, ¿no es cierto?, todo el área y el estudio morfológico, de alguna manera cómo se accede, que está dado, digamos, por dos palabras que ustedes no deberían olvidar nunca. Una es una palabra griega que se llama epísteme. La epísteme en el mundo griego, cosa que la trasladamos hasta hoy, o sea, una palabra que tiene 25 siglos, está referida al conocimiento de la ciencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una manera de acometida al mundo que tiene que ver con lo que se llama epísteme. ¿Qué quiere decir? Que yo, el hombre en general, el sujeto, independientemente del género, porque ahora tenemos, digamos, todo ese tipo de discusiones, independientemente del género, nosotros tratamos de descubrir el mundo. Y ese mundo que tiene tantas aristas, esa mundanidad que nos toca todos los días, que es tanto la cultura como la naturaleza, en realidad para nosotros disciplinarmente tiene formas. O sea, si bien el concepto de forma es muy amplio y muy vago, en realidad nosotros tenemos que tratar de introducirnos disciplinarmente en un conocimiento de esa forma. Entonces, la epísteme habla justamente de eso. O sea, hay un modo de indagar, de descubrir, que hoy está extendido, digamos, al diseño y al arte. ¿Por qué? Porque también hay una idea de descubrir. Ustedes piensen en el arte, ¿no es cierto? Piensen en la posibilidad de descubrimiento del arte. ¿Cuántas veces nos damos la vuelta porque decimos, esto yo no puedo llegar, esto no entiendo? ¿Qué es lo que pasa? Tengo que indagar de alguna manera. Y el sujeto, al mismo tiempo, no solamente tiene que entrar al problema, ¿no es cierto? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. Sí, profe, se escucha bien. Bien, bien.
No solamente tenemos que, digamos, que predisponernos para llegar a ese conocimiento, sino que además tenemos que levantar un lenguaje para poder conceptualizarlo. Conceptualizarlo es poder decirlo, poder comprenderlo. No hay ningún tipo de posibilidad de comprender esto si no es a través del lenguaje. Entonces tenemos otra palabra que también es griega, que es logos. Entonces, ese logos, lo que nos está diciendo, logos, para que ustedes tengan una idea, tiene más de 150 acepciones. El logo habla de un discurso, habla del lenguaje, ¿no es cierto? Habla de un estudio, del pensamiento, de la expresión. Entonces, esas dos palabras, es una palabra que ustedes, incluso hay una materia que creo que es electiva, la FADU, que se llama epistemología. Epistemología es eso, es un discurso organizado, si ustedes quieren, o a veces desorganizado, como el caso del arte, que tiene que ver con el conocimiento, ya no de la ciencia, sino del mundo en general. El mundo no solamente de la ciencia, sino el mundo del arte, el mundo de las disciplinas, el mundo del diseño y, por supuesto, el mundo de la arquitectura. Si nosotros al logos, a ese discurso, le agregamos la palabra morfe, que habla, ¿no es cierto?, justamente de la forma, del estudio de la forma, tenemos tres palabras griegas, tenemos esta idea de la morfología, que fíjense ustedes, simplemente se coloca desde el lugar del estudio de la forma, pero fíjense la riqueza que puede haber acá adentro y las posibilidades de acercamiento que nosotros tenemos justamente a través de esta palabra. Entonces, ¿qué sería para nosotros? No hablemos de morfología, sino hablemos del estudio de las formas espaciales. ¿Por qué? Porque en esta carrera nosotros nos encargamos de estudiar formas espaciales. Entonces, el estudio de las formas espaciales es un factor definitorio para el hábitat arquitectónico. Si ustedes se ponen a pensar, nosotros siempre echamos la culpa al cliente. Decimos, no, el cliente quiere un dormitorio. El cliente no viene con esa idea. El cliente dice, a mí me gustaría que acá haya césped, que aquella pared de allá, y acá que haya, bueno, un patio. Y a mí me gustaría que en este lugar yo pueda comer. No dice exactamente dormitorio. Entonces no está hablando de funciones. Está hablando de formas. Está hablando de la posibilidad de que hay un espacio organizado para vivir que se llama hábitat. Entonces, ese hábitat arquitectónico, en una primera idea, fíjense la importancia del estudio de la forma, porque en realidad esto, de alguna manera, no lo inventamos nosotros no estamos tratando de convencer a nadie, pero de alguna manera, lo que dice acá, ¿no es cierto? Y la morfología en su carácter heurístico, o sea, de descubrimiento, ¿no es cierto? En su carácter experimental, como vamos a trabajar también acá. Indagatorio, ¿no es cierto? ¿Qué papel juega ese volumen? ¿Qué papel juega ese espacio ahí? Conceptual, ¿no es cierto? ¿Cómo lo definimos? Bueno, mi casa es como la casa del carbonero, la casa del carbonero, ¿no es cierto? Entonces es un concepto. Analítico, ¿qué hacemos? Analizamos para tratar de comprender esas formas espaciales y cómo se define ese hábitat. ¿Y por qué hábitat arquitectónico? Bueno, porque no hay un solo hábitat, ¿no? Nosotros no estudiamos para hacer solamente vivienda. Hay hábitat hospitales, ¿no es cierto? Ahora, más que nada, hay hábitat, qué sé yo, aeropuerto, lo que ustedes quieran. Y dice, definen un posicionamiento desde dónde abordar el proyecto arquitectónico. Acá está la clave. ¿Por qué? Porque la forma transita el proyecto arquitectónico, pero nadie dice que tiene que estar por delante, en el medio o al final, sino que la forma siempre está sobrevolando, y la morfología con ella, siempre está sobrevolando ese proyecto. O sea, levantar un proyecto significa no desentenderse de esas formas espaciales, al contrario, otorgando al conocimiento de ese hábitat mencionado un encuentro simbólico con la existencia humana. Acá está la parte donde muere la muchacha, ¿no es cierto? Que es lo simbólico. O sea, nosotros pensamos siempre en términos utilitarios.
¿qué decimos? Esto me sirve para esto me sirve para esto otro, esto me sirve para nadar o para refrescarme, esto sirve para cocinar, esto tal cosa. Entonces, pero más allá de eso, las formas cargan lo que se denomina un encuentro simbólico. La cocina que yo tengo, por ejemplo, era lo mejor de mi mamá. Entonces, no es solamente mi cocina, sino que tiene toda la carga simbólica de que mi mamá cocinaba ahí, etcétera, etcétera. Fíjense en el espacio que ustedes habitan y piensen que ese lugar está lleno de recuerdos. O sea, ahí desarrollan esto, ahí le agarró la pandemia, ahí. Entonces, las formas no solamente son utilitarias, sino que hay el gran componente simbólico, es lo que va a definir de última al proyecto arquitectónico. O sea, che, mirá, había que diseñar una clínica, pero me salió con cara de casita. O sea, y porque me acordé de la casita de mi tía, bueno, no, a ver, digamos, el hospital tiene que tener cara de hospital, la iglesia tiene que tener cara de iglesia. Esto es toda una gran discusión. Pero fíjense lo importante de la simbolización, que introducimos el término porque nos va a ocupar absolutamente todo el año. Vamos a ir un poquito más rápido. Fíjense lo que dice Humberto Eco. Dice, se considera que la cultura, del cual todos somos parte, incluso la arquitectura, nace cuando el hombre elabora utensilios para dominar la naturaleza. Pero se ha aventurado la hipótesis de que el utensilio como tal solamente aparece como cuando se ha instaurado la actividad simbólica. Fíjense qué importante que es. En la actividad simbólica se juega la idea de forma, o lo que es igual, que señala la instauración de esa actividad. ¿No es cierto? Nosotros tenemos siempre esta imagen que nos parece importante, que es una elipsis de la película 2001 Odisea del Espacio. En el preciso momento, ¿por qué es una elipsis? Porque están condensados miles de años en el descubrimiento de ese hueso, pero no es un descubrimiento de un hueso, es un descubrimiento de un arma. ¿Para qué? Para destruir al otro. Entonces está condensado en una elipsis. Fíjense todos los años que pasaron, ¿no es cierto? Que plantea, por supuesto, la película, en este caso el film, y la carga simbólica que tiene cada uno de esos elementos, incluso ante, digamos, los dos últimos fotogramas, que hay una asociación formal importante. Entonces, casi como que las formas similares, ¿no es cierto?, producen de alguna manera similares actitudes o similares lecturas simbólicas con respecto a la forma. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos, bueno, nuestro corpus. ¿Cómo se arma? Bueno, se arma porque la construcción del concepto de forma, como veníamos diciendo, tenemos sí o sí una pertenencia simbólica. O sea, no nos estamos olvidando de la arquitectura. La arquitectura, por supuesto, que está incluida. Entonces hay un mundo de la cultura objetiva, porque nosotros vivimos culturalmente, del cual los símbolos son, digamos, moneda corriente absolutamente todos los días. Reconocemos cosas, reconocemos dónde guardarlas, reconocemos dónde algún utensilio para colgar la ropa. ¿Tendrá carga simbólica? Por supuesto que la tiene. Ni que hablar, digamos, de los órdenes arquitectónicos, ni que hablar de los utensilios para guardar cosas o digamos, elemento, un cuenco que nos está brindando la posibilidad de organizar frutas. Bueno, eso se llama frutera, ¿no es cierto?, en nuestra cultura. O los encuentros en la feria, los encuentros en la calle, los encuentros con los sujetos. ¿Qué hacemos? ¿Simbolizamos? O sea, ¿es utilitaria solamente la feria? No, es simbólica también. Hay encuentros, hay intercambios. Uno va y le pide la receta al otro, compra lo que le parece que tiene que comer. Culturalmente comemos cosas y otros comen otras cosas. ¿Por qué? Porque tenemos sobre esos alimentos también instalado la cultura simbólica. Además de eso, tenemos que tratar de producir conocimiento, tenemos que tratar de interpretar,
tenemos que tratar de interpretar el espacio, tenemos que darle un sentido a ese espacio, a través de la forma, por supuesto. ¿No es cierto? Por supuesto que el arte, sea el arte abstracto, el arte figurativo, ¿no es cierto? La comunicación, tenemos que tratar de brindar algo para que el otro de alguna manera participe, ¿no es cierto? Hay gente que dice, bueno, no, un Kandinsky es mucho más difícil de interpretar que la Gioconda. Bueno, a ver, ¿alguien sabe lo que es el esfumato, lo que trabajó el autor, digamos, para poder definir eso? Bueno, nadie lo sabe. Entonces, no es que uno sea más difícil que el otro para acceder, son interpretaciones diferentes, son sentidos diferentes, son momentos culturales diferentes. ¿Y a través de qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través del lenguaje. Tenemos que organizar lenguaje para poder significar. ¿Qué significa esto? Es una pregunta semiótica, ¿no es cierto? ¿Cuál es su significado? ¿Qué signo está trabajando ahí para poder brindarnos una idea de que yo voy a entrar ahí porque necesito entrar a una iglesia? Distinto es si no la puedo reconocer. Entonces, y por supuesto todos los sistemas comunicativos. Necesito lugares para poder expresarme. Necesito lugares para poder gritar. Quiero flan. Necesito, digamos, organizar el modelo lingüístico de la ciencia. Las ideas son impensables si no existe un lenguaje que las haga pensables. Si no sé lo que es una raíz cuadrada, una raíz cúbica, no puedo meterme en el lenguaje de las matemáticas. Lo mismo se le ocurrió al hombre de Vitruvio. O sea, ¿qué tenemos acá? Tenemos casi la definición del canon arquitectónico dado por el clasicismo. Entonces, nosotros tenemos, por un lado, una forma que analizar, esto lo vamos a llevar todo el año, del cual nos vamos a valer de instrumentos para poder analizarlo. Tenemos instrumentos de medición, tenemos cámara fotográfica, tenemos computadora donde volcarlo, tenemos lápices para poder dibujarlo, etcétera, etcétera. Cualquier forma espacial que ande calavereando por ahí, ¿no es cierto? Hay un contexto donde se asienta esa obra que nunca lo podemos dejar de lado, que no solamente es cultural, sino que además es físico desde el punto de vista científico. Y además tenemos disposiciones físicas. ¿Por qué? Bueno, porque esa forma está organizada de tal manera que nosotros tenemos que tratar de contar. Ahora, estas son las formas que habitan el mundo, pero nosotros como proyecto, y como proyecto arquitectónico específico, necesitamos una forma que sea posible. ¿Por qué? Porque ahí está, digamos, un poco el grado paulatino de la proyectación. Nosotros tenemos que llegar a una espacialidad, ¿no es cierto?, y su forma que la contiene, que me posibilite llegar al concepto del cual yo partí, ¿no es cierto? Y ahí también vamos a tener instrumentos. Tenemos instrumentos representacionales y comunicacionales para decir, bueno, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo hice, esto es lo que yo diseñé. Tenemos que seguir un proceso que a veces tiene, digamos, idas y vueltas, y para nosotros, que es muy importante, tiene lo que se denomina pérdidas y sustituciones, ya lo vamos a ver. Y además también tenemos conceptos, o sea, tenemos que llevar adelante un concepto y no tenemos que perderlo, como estamos diciendo. Esta forma, una vez instalada dentro de la cultura, va a formar parte de las formas realizadas, va a volver, se va a producir lo que se denomina feedback, o sea, un sistema de retroalimentación positivo. Nuestros contenidos, no lo explicamos en la clase pasada, lo hacemos rápidamente ahora. Nosotros vamos a transitar primero vamos a construir el objeto de estudio. Desde que empecé a hablar hasta ahora, estoy tratando de hacerlo. Nuestro objeto de estudio son las formas culturales y las formas naturales culturalizadas. Y por otro lado, tenemos que es una apropiación social. ¿Por qué? Porque la hace el sujeto. Entonces, vamos a tener contenidos direccionales que vamos a desarrollar todo el año. La que vamos a ver ahora es la dimensión geométrica.
o sea, la dimensión euclidiana. Vamos a tener una dimensión fenomenológica, ¿no es cierto? Hay un modo de aparecer de los objetos, hay un modo, digamos, del fenómeno. Hay una dimensión existencial, hay un hábitat que nosotros preferimos más que otro, hay un hábitat donde nos gusta estar, hay un hábitat donde habitan nuestros recuerdos, donde está, digamos, están todos nuestros recuerdos, está toda nuestra poética sobre esos recuerdos. Hay una dimensión lingüística, vamos a investigar mucho más con el lenguaje, a ver qué nos están tratando de decir, digamos, esas formas, cómo están organizadas. Y además, cómo se organizan con su valor de signo, vamos a ver una dimensión semiótica. Espero que podamos verlas a todas. Entonces, nuestro diseño está confinado, esto lo decía Christopher Alexander ya en los años 60 del siglo XX, el diseño tiene que ver, o la proyectación, con una adaptación de la forma al contexto. Entonces, nuestras ideas, ¿no es cierto?, van a terminar en objetos. Cuando digo objeto, puedo poner acá la palabra espacio. Entonces, desde la idea, ¿no es cierto?, al objeto, tal cual como lo quiero ir llevando, hay un diseñador, que en este caso son ustedes, que va a ser los que paulatinamente van a ir llevando adelante esa proyectación, transformando, ¿a través de qué? De lo que denominamos pérdida y sustitución. O sea, vamos a ir perdiendo de alguna manera esas ideas formales para sustituirlo por la forma física objetual. Entonces, esto es muy importante que digamos, nuestras ideas migren, cargándolo formalmente y proyectando hacia el lugar del espacio y de los objetos. Fíjense, estos son procesos que nosotros tenemos recopilados. Este es el caso de Mondrian. Fíjense el proceso que hace. Este es un proceso de pérdida y sustitución. Se va perdiendo la iconicidad del objeto y se va ganando en signos, a veces en iconos, a veces en huellas, para poder, digamos, de alguna manera decodificarlo y terminar en algo que ya no nos recuerda ni nos remite absolutamente a lo que sería un árbol, sino que el árbol ha sido totalmente decodificado. O el caso de Roy Lichtenstein. Fíjense, estos son trabajos, como les decía, de pérdida y sustituciones que llevan de la iconicidad hacia el arte abstracto. Fíjense los pasos que va siguiendo, y cómo lo va organizando. Esto es muy importante para nosotros y lo incluimos deliberadamente porque de esto se va a tratar un poco el ejercicio. O el caso de Théophane Desmond, ¿no es cierto? El caso de la vaca. Es un dibujo que va perdiendo, como les decía, esos grados de iconicidad y va migrando hacia la abstracción. En este caso es el suprematismo. Fíjense el caso de Picasso, por ejemplo, a donde llega. Picasso llega a dibujar en el aire con esto, con los últimos dibujos que estamos viendo, por ejemplo, con el Diego, con el Once, o incluso, digamos, un escultor como Calder llega a armarlo en alambre, dibuja en el espacio con alambre. Esos son conceptos muy modernos del dibujo, que tienen que ver con estos procesos. ¿Qué se va sacando? Bueno, ya no está en el plano, sino que de alguna manera, al ir perdiendo grados de iconicidad, se puede ir llevando al espacio. Evidentemente, el número 1 no puede hacerse porque en realidad esa expresión pertenece solamente al plano. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros vamos a tener este proceso de diseño. Nosotros, esto es más o menos lo que ustedes saben, lo que han ido experimentando, digamos, a lo largo del estudio disciplinar de la arquitectura. Ustedes lo que saben que hay
una propuesta que ustedes van a llevar adelante, si bien los trabajos prácticos se denominan modelos simulados, van a organizar una propuesta que se nos va a proponer, por supuesto, la cátedra. Cuando digo la cátedra, no solamente la nuestra, sino son los talleres, por ejemplo, de arquitectura, que va a tener un decurso, o sea, que nosotros los vamos a trabajar linealmente, después más adelante vamos a ver otros procesos. Van a tener una metodología operativa que la van a ir planteando en el curso se la va a ir planteando. Y a medida que ustedes van aprendiendo, van desarrollando su manera, digamos, de organizar esa metodología. Y después tienen un campo propio, que es el campo del estudiante, ¿no es cierto? El estudiante mismo, en su autogestión, tiene un campo muy personal de trabajo, nadie dibuja igual a otro, y además tiene una metodología de abordaje para poder llevarlo. Entonces, nosotros tenemos lo que se denomina un grado cero, si bien esto es tentativo porque no existe el grado cero en diseño, siempre hay antecedentes. Existe un estado I, ¿no es cierto?, que ya vamos a ver lo que es, y existe un grado N, porque en realidad la disciplina no se termina con nuestro proyecto. Eso va a seguir, por eso es elevado a la N, si ustedes quieren. Entonces, ¿ustedes qué tienen? Bueno, estos son ustedes. Estos son ustedes que tratan, de alguna manera, de participar en este proyecto, de organizarlo, y de pensar, de conectar su corazón con su cerebro. O sea, el proyecto arquitectónico tiene eso. Tengo que tratar de conjugar algo que, si ustedes quieren, es de programa, con alguna poética que yo pienso que tiene que tener esa suerte de estética donde se juega mi proyecto arquitectónico. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, ustedes analizan, buscan datos, comprenden, hay una cuestión es que muchas veces se termina, no se ha terminado, se termina el trabajo y no se ha terminado de comprender el ejercicio. Es autogestionario, como les decía, y la presentación del problema para ustedes tiene que ver con estas 4 cuestiones que hay acá. O sea, la apoyatura de las clases teóricas en clase, el conocimiento del docente. Hay siempre una socialización de las preguntas que, bueno, por ahí como no estamos en la presencialidad no se da. Y hay, digamos, una lectura, una apoyatura de apuntes de dónde sustentar el análisis, si se quiere. Entonces, nosotros lo que tenemos, vamos condensando y tenemos una suerte de nube propia que tiene intuiciones, que tiene reflexiones, porque la intuición es muy importante acá. O sea, esa intuición se va a sostener, se va a racionalizar, o de alguna manera va a caer. ¿Por qué? Bueno, porque me estoy dando cuenta por ahí en la mitad que estoy llevando el camino equivocado, ¿no es cierto? Las reflexiones y, como les decía, la racionalización de procesos intuitivos. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, se va a condensar de una manera en posibilidades, ¿no es cierto? Esas ideas son posibilidades, hay múltiples posibilidades. La casa pensada, la vivienda, no tiene una posibilidad, tiene varias. Entonces, de alguna manera la vamos llevando adelante. Entonces, tenemos diagnósticos, o sea, dentro de la metodología tenemos que diagnosticar cómo vamos, tenemos que consultarlo con el docente, tenemos búsqueda, la relación conceptual entre la teoría y la práctica, y por supuesto, ni qué hablar de las correcciones. Vieron que nosotros siempre le estamos insistiendo, bueno, traten de corregir, corrijan, es importante. Por ahí uno la tiene más clara que otro y en otro ejercicio es al revés, ¿no es cierto? Y el estado I, como les decía, que es el estado de la idea. Llega un momento donde yo me quedo con 3 o 4 ideas. Eso se va a llamar repertorio de ideas. ¿Y qué trata? Trata de equilibrar estas cuestiones que estamos tratando, ¿no es cierto? Los conceptos, el lenguaje, las herramientas, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos que tiene que ver con lo de arriba. O sea, nunca va a ser el 33 y el 33%. Siempre va variando, pero va variando de acuerdo a nuestra investigación formal y a nuestro modo de conocimiento. Entonces, en este repertorio de ideas hay posibilidades formales de las búsquedas. Hay un ajuste, adaptabilidad a la consigna, etcétera, etcétera.
Y la propuesta siempre la vamos pensando, siempre pedimos los bocetos, siempre pedimos la bitácora, siempre pedimos los procesos, cómo se va llegando a eso. Hay alumnos que dicen, a mí se me ocurrió en el colectivo, a mí mientras me bañaba. Bueno, eso no existe para nosotros. Estamos en una era donde podemos organizar fácilmente video y por supuesto todo lo que es las maquetas de estudio que hacen el discurso formal. Entonces, ¿a dónde llegamos? Bueno, llegamos a una propuesta final, donde presentamos y decimos, fíjense todo el trayecto que tuvimos que hacer. Entonces, fíjense la importancia de la morfología con respecto a eso. ¿Cómo hago, digamos, para sustentar o para llevar adelante todos estos conceptos que tienen que ver con los procesos de diseño? Bueno, finalmente ahí tiene una casita que ya vamos a mostrar cuál es. Si es que nuestra idea era la vivienda. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos un modelo simulado. Entonces, finalmente nuestra dimensión geométrica va a tener ese proceso de diseño y va a tener, por un lado, ya lo voy a explicar, la geometría euclidiana. Esto es euclidio, el movimiento. Y vamos a tener una geometría no euclidiana. Esto es para introducir el segundo teórico. ¿Y en qué va a terminar esto? Bueno, va a terminar de una forma mucho más racional. ¿Sí? O sea, este proceso de pérdida y sustituciones tiene que sí o sí terminar en una geometría euclidia, racional, de los sólidos. En cambio, esta no. Esta puede variar, puede ser una geometría de fluidos que se estudian, aunque a ustedes les parezca mentira. Entonces, lo que voy a hacer es ¿ven nuevamente la pantalla? Sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a introducirnos directamente en la dimensión geométrica del espacio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que nuestra dimensión geométrica tiene lo que se denomina una dimensión, ¿no es cierto? Y la geometría. La geometría, ¿no es cierto?, de alguna manera es el derivado de las matemáticas, que tiene, como les decía, 25, 27 siglos, y recae, o de alguna manera tiene su punto epistemológico en Grecia. Entonces, ¿quién sistematiza todo esto? ¿Quién le da esa entidad epistemológica? Bueno, un pensador que se llamó Euclides. Por eso se denomina geometría euclidiana. ¿Qué pensaba Euclides? Que con 5 elementos podía llegar a mirar la naturaleza y de alguna manera medirla. ¿Por qué? Bueno, porque los griegos consideraban que esa naturaleza estaba organizada a través de la geometría. Fíjense la importancia. Entonces, este campo euclidiano lo que hace es ocuparse de lo que se denomina las morfogénesis racionalistas, lo que se denomina para nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en esta idea de levantar la forma, de generarla, en este caso nosotros tenemos que mirar estos puntos de vista que están muy en contacto con una cuestión racional, ¿cierto? Entonces, de ahí el término racionalista. Entonces, el mundo real euclidiano, lo que nosotros vemos, es un modelo sólido, es abstracto y es geométrico. En cambio, a partir de mediados del siglo XIX se van a dar lo que se llamaron los campos no euclidianos, la geometría no euclidiana. ¿Por qué? Porque hay geometría también en sistemas dinámicos no lineales. O sea, ¿qué hay? Hay un mundo real que también, digamos, dentro del mundo real hay algo que no es euclidio. Por ejemplo, los modelos líquidos. ¿Y son susceptibles de ser medidos y categorizados? Sí, pero a través de una abstracción y de una geometría. Esto que estamos diciendo es el ABC de la arquitectura contemporánea. O sea, no es que con estas dos cosas solamente se explique
digamos, la arquitectura contemporánea, pero sí es la base formal para empezar a entenderla. Y no es una división, muchas veces trabajan juntas. Entonces, nuestros procesos morfogenéticos, nuestros procesos de llevar adelante la forma para poder justamente edificar estos conceptos que nosotros estamos tratando de introducir, tienen en la forma, son estructuras explícitas, son volúmenes puros. O sea, ¿eso de qué habla? Habla del lenguaje abstracto. Y como sintaxis, o sea, asociaciones formales, la sintaxis es eso. Ustedes habrán aprendido la idea de sintaxis en la escuela secundaria, cuando hablaban, por ejemplo, de sujeto y predicado. Digamos, ¿cómo se armaba la frase? A través de una sintaxis lógica. Esta, digamos, el segundo, como una sintaxis, tiene relaciones implícitas, tiene dispositivos y tiene tipos geométricos. Entonces, nosotros, entre la forma y la sintaxis de esa forma, atención con estas palabras porque son importantes, tenemos un pensamiento que se denomina ideoplástico. ¿Por qué? Bueno, porque en la plástica del icono, la plástica de la figura, es donde se está jugando la forma, ¿no es cierto? O mejor dicho, está jugando la idea de esa forma. Entonces, si yo tengo esto, que es un cuadro famoso de Malevich, hay 17, nunca recuerdo si son 17 o 24 estos cuadros, que se llama Cuadrado Negro sobre Fondo Blanco. ¿Qué hay acá? Bueno, la gente dice un montón de cosas que hay acá, hay una ventana, hay una masita, hay un espacio negro. Sí, claro que hay un espacio negro. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad se pueden decir muchas cosas sobre esto. Ahora, lo que en realidad nosotros no podemos eludir es que esto es ideoplástico. ¿Y por qué es ideoplástico? Bueno, porque es un cuadrado dentro de otro, así de simple. ¿Y cuál es la sintaxis? Bueno, la sintaxis es que hay un cuadrado que está organizado de manera equidistante, adentro, un cuadrado negro adentro de otro blanco. No es más ni menos que eso. ¿Por qué hace Malevich esto? Para decirle al mundo del arte que esto es el grado cero de la escritura en arte. O sea, ¿qué se viene acá? Bueno, se viene el mundo de la abstracción, se viene el mundo de la pérdida de grado de iconicidad, se viene, digamos, el minimalismo y otra serie de cuestiones. La segunda palabra es que son anicónicas. ¿Por qué son anicónicas? Bueno, porque no tienen un icono definido. Por ejemplo, la silla Rietveld, ¿cierto? ¿Qué es? Es un sillón, es una silla, no sabemos muy bien. ¿Qué es más que eso? Bueno, es un concepto. Y además es pansémico. ¿Por qué? Porque en su significación tiene múltiples interpretaciones de sentido. Como es la casita que vimos, que es la casita que Rietveld, el arquitecto Rietveld, en 1924, en Holanda, en Utrecht, le hizo a la familia Schroeder. Entonces, ¿de qué participan todo esto? ¿Por qué estas palabras están juntas? ¿Por qué cualquiera de ellas sirve para tomar contacto, digamos, con cualquiera de estas expresiones? Porque en realidad lo que hay que los objetos de la geometría, ¿no es cierto?, tienen contaminaciones, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque entre los objetos y la arquitectura comparten lo que nosotros denominamos un lenguaje. ¿Y cómo está expresado? Porque hay una alfabetidad visual. Entonces, todas estas obras son diferentes, son obras de la vanguardia, son obras de un periodo, pero lo que tienen en común es que participan de un lenguaje, del lenguaje geométrico. Entonces, atención con esto. Lo que estamos tratando de decir, vamos a armarla, es que para nosotros la geometría como ciencia la utilizamos muy poco. O sea, tenemos algunos conceptos, pero no va más allá que eso. Si ustedes quieren, la construcción perspectiva tiene que ver con eso. La perspectiva es un método geométrico de simulación del espacio. Pero nosotros vamos a ir a otra cosa. ¿Por qué? Porque nuestra morfología lo que prevé es que en esta dimensión geométrica nosotros compartamos la alfabetidad visual. ¿Qué tenemos?
tenemos lenguaje geométrico. Acá todas estas expresiones lo que hacen es compartir elementos del lenguaje visual, palabras visuales no icónicas que participan en cada uno de esos objetos o en cada uno de esos espacios. Todo esto que estamos diciendo tiene que ver, esto se lo puede decir muy bien Carolina Segaglio en historia. Nosotros aspiramos también a que quienes cursen historia puedan decodificar edificios históricos también a través de la morfología. O sea, pueden dar una idea del hábitat arquitectónico de una construcción del siglo XVIII justamente a través de elementos que tienen que ver con la morfología. ¿Eso es todo? No, es una parte. La morfología no es todo. Ahí me estoy plantando en el otro extremo. No, lo único que hay en la vida es morfología. Bueno, no es así. Pero sí, lo que nosotros tenemos que tratar de contar es que la morfología es una disciplina muy, muy importante para poder llevar adelante nuestras pretensiones con respecto al proyecto arquitectónico. Entonces, decíamos, teníamos en el primero que vimos esos campos sólidos, vimos esa alfabetidad visual. Bueno, acá pasa lo mismo, pero de una manera, digamos, más vaga, si se quiere. Porque el campo no euclidiano, como decíamos, tiene sistemas dinámicos no lineales. Entonces, estos modelos que nosotros vemos también pueden traducirse, estas cintas, si ustedes quieren, superposición de ruedas de bicicleta o de, ¿cómo es que se llama? Cámaras de bicicleta, cámaras de aire de bicicleta, ¿no es cierto? Que pueden ir de alguna manera u otra, por supuesto el proceso de diseño es diferente, a parar a una obra como puede ser el Guggenheim de Bilbao. Entonces, ¿esto qué nos propone? Nos propone que las arquitecturas que tienen esta base, una base que se basa en sistemas mucho más dinámicos, no tan estáticos, no tan sólidos, puedan ir a parar una morfogénesis del lenguaje vanguardista o desconstruccionista, si quieren, de base, o racionalista de borde duro, que son estas arquitecturas que no se construyeron rusas. O sea, acá hay racionalidad, sí, pero de alguna manera lo que hay es, digamos, otra apropiación sintáctica de la forma, muy diferente al del racionalismo, ¿no es cierto? Por eso se denomina racionalismo de borde duro, o lo que denominan los ingleses hard age. Intencionalidad lingüística de imagen dinámica, o sea, todos los elementos que incorporamos como geometría tienen que ver en que la obra tenga un dinamismo, que puede ser una obra urbana, o mejor dicho, una apropiación urbana, o las fuerzas vectoriales que desafían el caos, que es el caso de quién, de Zaha Hadid. Entonces lo que estamos tratando de incorporar es que la dimensión geométrica no solamente era esa cuestión que veníamos transitando durante el primero y segundo año, sino que nosotros lo que le estamos proponiendo ahora es tratar de entender a través de la morfología toda la nueva arquitectura contemporánea, ¿no es cierto? Que en este caso la de Zaha Hadid puede ser lo que se denomina arquitectura desconstruccionista. ¿En base a qué? Como decíamos, a la vectorización de los suelos, por ejemplo, ese es un gran tema y un gran concepto para Zaha Hadid, ¿no es cierto?, para llevarlo adelante. O los acontecimientos no euclídeos, ¿no es cierto?, como por ejemplo las mismas obras pictóricas que organiza Zaha Hadid, en este caso es el Museo Maxi para el siglo XXI, ¿no es cierto?, que está en Roma, y esto es un proyecto que creo que no se construyó, que está en Japón, ganado por concurso. Entonces, hay una apropiación por parte de Zaha Hadid de esa aproximación urbana, que de alguna manera lo que va haciendo es descomponer icónicamente la ciudad para ver cómo van a parar esa forma, y termina casi en un cuadro suprematista.
Es el caso también de Daniel Libeskind, que es el autor ganado por concurso del Museo Judío de Berlín, ¿no es cierto? ¿Qué hace Libeskind? Organiza un alfabeto propio, autobiográfico, que tiene que ver con figuras que pertenecen al constructivismo ruso, al suprematismo, ¿no es cierto? A De Stiglitz. Entonces, va organizando, ¿no es cierto? Acá empiezan a aparecer los ejemplos de los términos que nosotros vamos incorporando. Conceptualmente, ¿qué hace? Organiza formas a través de sintaxis donde las leyes las pone él, y todo esto va a ser la base, de alguna manera morfológica, esto es un proceso morfogenético, que va a ir a parar a esta arquitectura, ¿no es cierto?, que se construyó. ¿Sí? Todos esos elementos que ustedes ven no solamente van a parar, digamos, a las paredes, esto se basa en toda una deconstrucción de la Estrella de David, porque es el Museo Judío de Berlín. En realidad no es el Museo Judío, sino es el Museo para la Cultura Judía que está en Berlín, ¿no es cierto? Entonces parece que las paredes tienen una suerte de recuerdo incorporado, de temporalidad incorporada, donde todo está tallado, ¿sí? Entonces, esa forma que estalló, de alguna manera, participa de lo que se llama amnámesis. ¿Qué quiere decir eso? Que los objetos son portadores de recuerdo. Entonces, es como que Daniel Libeskind, a través de este alfabeto visual, le está incorporando el recuerdo. O sea, es una obra del siglo XX, pero tiene el recuerdo incorporado de alguna manera de esa destrucción del pueblo judío, de esa destrucción de la Shoah, ¿no es cierto? O el caso, por ejemplo, de Zaha Hadid, que es una obra muy temprana de ella, que es la estación de bomberos de Vitra. Fíjense los recursos. Acá tenemos que morfología no sirve solamente para que aprender a dibujar, sino que hay multiplicidad, digamos, de elementos para poder comunicar la representación. Fíjense cómo lo organiza Zaha Hadid. Acá hay un principio conceptual de su obra que, como decíamos, tiene que ver con la vectorización del suelo, y siempre esa referencia a elementos de la geometría no euclídea, que fue de alguna manera la vanguardia, ¿no es cierto?, representativa, las vanguardias abstractas, representativas justamente de esta teoría. O, por ejemplo, cuando nuestro punto de partida conceptual es la naturaleza culturalizada. Miramos la naturaleza para reproducirla tal cual. No, la naturaleza ha sido decodificada. Este caso es un cuadro de un gran autor americano que se llama Jackson Pollock, que en realidad está hecho con lo que una técnica que se llama draping, donde el pincel no se apoya, sino que se manejan chorreaduras. Y es una técnica que manejaban los indios, nunca me acuerdo, en Estados Unidos, no sé si eran los Cherokee, o los Sioux, me parece. Entonces, fíjense que se forma como una especie de urdimbre que tiene determinadas connotaciones y similitudes con lo que puede ser algo que va a parar o que puede ser decodificado de la naturaleza. La naturaleza, incluso en este caso, microscópica, mirá el microscopio. Y esa decodificación es susceptible de ser, como le decía, decodificada para poder llevarlo a una construcción arquitectónica, ¿no es cierto?, a un proceso de diseño arquitectónico. Hoy, ¿no es cierto?, China es la capital de todos estos modelos, con todo lo que se está haciendo, y lo vemos mucho, por ejemplo, en la obra de Herzog y de Müller. Bueno, esta creo que es la última. Fíjense, nosotros podemos tener elementos entre la racionalidad de la geometría euclidiana y lo no racional, porque nada es determinado, todo está abierto, y podemos verlo en estas obras que tienen que ver, digamos, con
con el origami, ¿no es cierto?, con el planteo sucesivo de planos plegados, o por ejemplo con la obra de Alfredo Lito. Ya en algún momento vamos a dar una clase, la va a dar Guillermo, que va a explicar, digamos, estas obras, para que ustedes vean de cómo pueden llegar realmente a penetrar en ella decodificándola. Bueno, acá yo tengo la última, y lo que voy a hacer es darle paso al Cusi López Mota, que va a hablar justamente del ejercicio que nos compete, y lo dejo, bueno, yo un poco lo que organicé fue la teoría, y él lo que va a organizar un poco es lo que se denomina la teorética. Él le va a dar una suerte de teoría sobre el trabajo que hay que llevar adelante. Perdón, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguien que le interesa algún nombre, o que le interesa algún autor o algún edificio para poder rastrearlo? ¿Me lo dice o me lo dice por el chat? No, tenía una pregunta nomás, que si Zaha Sí, Hadid Andrés. Sí. empieza con formas más, por decirte, conocidas, qué sé yo, algún círculo, cuadrado, y las va desconstruyendo, o empieza así, primeramente desconstruyendo todo y como que sigue ese proceso. Mira, generalmente en ese tipo de procesos convengamos que hay una fascinación por parte de los estudiantes por Zaha Hadid, que en realidad fue la misma fascinación que tuvimos los docentes cuando la vimos por primera vez obra. Yo he tenido la oportunidad de visitar obras de Zaha Hadid, y realmente son obras importantes, son obras de quiebre de una manera de pensar arquitectónica, ¿no es cierto? Yo personalmente, perdonen que sea autobiográfico, pero considero que hay como dos quiebres importantes. Hay muchos quiebres importantes en la arquitectura, pero para mí hay como dos quiebres fundamentales. Uno es el de Zaha Hadid, el otro es la obra de Palladio, a mi juicio, ¿no es cierto? Sobre todo, si pueden rastrear por ahí, en algún momento lo vamos a mostrar. Vamos a mostrar el Teatro Olímpico de Andrea Palladio en Vicenza, y realmente es otra concepción de la arquitectura, ¿no es cierto? Bueno, acá no es que sea determinante, a ver, porque todos vemos eso, lo vemos como fenómeno, lo vemos como aparece, y en realidad cuando uno visita las obras, lo que más le llama la atención es que hay otra conceptualización del espacio. Por eso es tan importante para nosotros estudiarla morfológicamente. Porque en realidad, por ejemplo, una obra importante que yo conocí, que es el Museo Maxi, no hay salas, todo el museo es sala. Entonces, hay otra concepción arquitectónica y otro concepto con respecto al hábitat museo. El hábitat museo, tal cual como nosotros lo conocemos, en nuestra ciudad, el Rosa Galisteo, el Sor Josefa de Clusella, el Museo MAC de la Universidad del Litoral, todo tiene salas, tiene elementos. Esta no tiene. Y tiene la posibilidad de ir armándose o desarmándose, y el museo puede llegar a ser una gran sala o puede estar dividido. Entonces, eso me permite, digamos, como curador o como diseñador de la muestra, si es que trabajo en ese museo, organizar espacialmente las obras de arte de otra manera. Entonces, ella no solamente está pensando en una conceptualización arquitectónica y llevarla adelante, sino está pensando en un concepto del arte. ¿Por qué? Porque en realidad, a partir de que hay instalaciones, hay performance, hay nuevas, de alguna manera, no me gusta demasiado la palabra, pero hay nuevas tendencias o nuevos modos de mostrar el arte o de llevarlo adelante, ella está pensando también en eso.
Entonces, ¿por qué explico todo esto? Para tratar de responderle a Andrés que no le voy a poder responder. ¿Por qué? Porque ese proceso de diseño, digamos, nosotros lo vemos en determinadas representaciones, pero en realidad el punto de partida es como que permanece oculto. O sea, no sabemos muy bien de dónde arrancó. A lo mejor ella lo dice en algún lugar. A lo mejor está escrito. Ahora, nosotros debemos partir siempre de ese lugar, como decía Andrés, del círculo, por ejemplo. No, no necesariamente. Yo creo que esa es la libertad, digamos, que tiene en este caso la autora. ¿Por qué? Porque elige el mejor, quizá para ella, punto de partida para darle sentido a esa espacialidad, o para darle sentido a ese proceso de diseño, donde en realidad puede llegar a equivocarse. ¿Vieron cuando nosotros los docentes les decimos a ustedes, chicos, no tengan miedo, empiecen a tirar cosas, y qué sé yo, y uno no sabe por ahí qué carajo hacer, o cómo decodificar esa cosa intuitiva? Entonces, bueno, a ver, explícame lo que querés hacer. Y yo tengo una cosa que la tengo en el bocho, pero qué sé yo, ¿y qué te imaginas? Y no sé, bueno, un espacio que tiene una planta, bueno, dibujalo. Y dibujá la planta, ¿qué planta es? ¿Un ficus? ¿Qué es? Sí, bueno, y empezamos a mover la rueda y vieron lo que cuesta. Y yo vuelvo y el docente me vuelve a retar porque no hice nada y no me sale. Entonces se transforma en una cosa como cuando uno ya no quiere más a nadie, ¿vieron? Entonces, ¿por qué no me querés? ¿Qué sé yo? Porque no te quiero. Pero me tenés que querer porque yo hago lindas las empanadas. No, no alcanza, ¿viste? Pero mirá, que yo te cocino rico. No, no, no alcanza, no alcanza. Y la mujer o el tipo se rajan y se van. Y uno dice, se me fueron las ideas. Y no puede, y no puede, y no puede. Entonces, vamos a convenir que la metodología no basta, ¿no es cierto? O sea, y el docente se enloquece, dice, dale, flaco, dale, por favor, te lo pido, que se termina el cuatrimestre, ¿viste? Te va con una bola grande como una casa, pero ¿y qué quiere que haga, jefe? Si no puedo tirar una línea. Entonces, ese tipo a mí no me puede abrir el marulo y sacarme la línea y arrancar con eso. Entonces, ¿esto es una desesperanza? No, es una apertura muy grande donde yo, cada vez que incorpore más cosas, voy a tener mucho más elementos para arrancar de algún lugar, que es lo que quiere saber Andrés. No sé si me van entendiendo. José Luis, Andrés, perdóname, Ariel, Andrés, te voy contestando. No te contesté un carajo, pero... Sí, no, sí. Que el punto de partida nace de cada persona, no es... No solamente de cada persona, sino de lo que tenga incorporado. Por eso claro. Ponemos ese grado cero, ¿viste? Hay que investigar mucho. Después no me quiero adelantar, pero vamos a ver más adelante que nosotros transversalizamos todo esto. ¿Por qué? Porque nos puede servir solamente la geometría. No, eso es lo que aprendimos hasta ahora. Pero hay un sistema de lenguaje que puede servirnos, hay un sistema de fenómenos que puede servirnos, hay una poética que puede servirnos. ¿Y esa poética es solamente de la arquitectura? No. Capaz que vi una novela de Migré y me salió la mejor obra de arquitectura, y la novela de Migré es una cagada internacional. Entonces, yo lo que tengo que tratar es de decodificar de todo lo que veo. Yo sé que le estamos pidiendo mucho, como el docente que le está diciendo que hagan algo, pero es un poco como que hay un momento donde nos agarra la desespereta de decirle, chicos, lean, no lean otra cosa, vayan al cine. Bueno, ahora no se puede. Le vean película, vean que sea un bodrio, pero vean cómo está armado, vean cuál es el primer plano, cuál es el segundo. Bueno, ya tengo que poner la lengua en remojo, pero como buen gallego sigo hablando. Así que le paso a Ariel y después va el Jusi, ¿sí? Sí, no, chiquito nomás para contestarle a Andrés, porque es importante, me gusta mucho que tengan intenciones, digamos, que tengan
necesidades de averiguar cosas, eso me parece excelente. Entonces, para contestarle un poco a Andrés, que hay si bien es inclasificable la producción de un artista como Zaha Hadid, hay algunas pistas, y sobre todo en la facultad creo que todavía está, hay un libro monográfico que es se llama Revista El Croquis, dedicada a ella, a Zaha Hadid, que es un tapadura, es muy interesante, donde digamos, es un libro que debe tener 20 y pico de años, donde hay alguien que hace ruido, no sé quién. Escucho un ruido, perdón. Bueno, donde se ven un poco los comienzos, llamémosle, del lenguaje, de la búsqueda del lenguaje de la arquitectura de Zaha Hadid, y se ve que hay una relación del suprematismo a los primeros autores del constructivismo ruso de vanguardia de los primeros años digamos, de la Revolución Rusa, obras que en general no se construyeron, muchas expresadas en maquetas, que después pasaron a Alemania, tal vez a la Bauhaus, pero muy interesante, ahora no me acuerdo, Leonidov es uno de los autores, por ejemplo. Sí. Entonces, se ve como ella en la A de Londres recupera un poco ese camino, y en las primeras obras, que son las más lineales, llamémosle, se ve esa construcción de un lenguaje, una recuperación de un lenguaje, una búsqueda. Pero lo que tiene como todo gran arquitecto y artista, que al final hace también otras cosas. Y al final se incorpora mucho la tecnología, la computadora y una serie de cuestiones que permiten otra arquitectura, lo paramétrico, etcétera, y hace un camino, bueno, diferente. Pero yo les sugiero que al que interese Zaha Hadid, el material monográfico de El Croquis que está en la facultad, revista El Croquis, es excelente, como para iniciarse. Nada más. Y hay perdón, y si ustedes quieren ahondar más en el tema, me parece que está en la bibliografía nuestra, si no mal no recuerdo, hay un libro que se llama Arquitectura deconstructivista, que se basa en una gran muestra que se hizo en el MoMA. Yo tuve oportunidad de ver algunas maquetas, no vi esa muestra, pero tuve oportunidad de ver algunas maquetas, en lo cual Philip Johnson, que es un gran maestro de la arquitectura, sobre todo un gran teórico, si se quiere, organizó esa muestra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York juntando los arquitectos más vanguardistas, con lo cual, por supuesto, estaba Zaha Hadid. Y Winley, que es alguien que le prologa el libro a este muestreo de Philip Johnson, en ese prólogo vieron que nosotros cuando leemos tratamos de saltear el prólogo, y a veces el prólogo es más rico que todo el libro junto, ¿no es cierto? Hay obras que ustedes ya la encuentran por todos lados, incluso hay algunas que están simplemente dibujadas, pero el prólogo contiene elementos muy importantes y sobre todo tiene elementos para un lenguaje de la desconstrucción, ¿no es cierto? Vamos a ver si en algún momento arrimamos algo de teoría de la desconstrucción, donde aparecen determinados elementos como que uno dice, no solamente está dibujado, no solamente está construido, sino qué bárbaro este tipo o esta mujer que pudieron poner en pie esa palabra, ¿no es cierto? Una palabra que define. Entonces, muchas veces, no es que nosotros querramos hacer literatura con ustedes, pero yo doy, en otra institución doy morfología del arte. Y los alumnos vienen a rendir, ahora no, ¿no es cierto? Pero los alumnos, por ejemplo, uno le pregunta, bueno, a ver, la peor pregunta que se le pasó a un alumno que viene a rendir morfología es preguntarle qué es la forma. Entonces, los alumnos dicen, bueno, la forma es una cosa que se forma, la forma se forma y no hay nada ahí atrás. O sea, no hay posibilidad de construir lingüísticamente para poder después volcarlo a una expresión representacional. Entonces, esto es importante lo que estamos diciendo. Por eso es tan importante la pregunta de Andrés también, como dice Ariel. Estamos tratando de codificar el proceso de diseño.
¿Lo decodificamos solamente dibujando? No. Por eso esto no es un taller para dibujar. Es un taller para pensar. Es un taller para acceder al conocimiento de la forma. Frente al mundo tenemos la forma nosotros. Otros tienen otra cosa, otros la pasan peor. Tienen que vacunar. Nosotros tenemos la forma adelante. Otros tienen que cocinar, peor todavía. Vieron que uno dice, ay, no sé qué cocinar hoy. Cuando uno sabe qué cocinar, siempre agarra una berenjena y hace cualquier pavada con la berenjena. Bueno, no nos debería pasar con la forma, ¿no es cierto? Ay, no sé qué hacer, agarro cualquier forma. No, deberíamos pensar realmente. Yo los invito muy fuertemente, esta cátedra los invita muy fuertemente, y a que tengan el miedo y el valor al mismo tiempo de equivocarse. Chicos, nosotros, yo no les puedo decir la sarta de pavada que decimos por ahí. Entonces, ustedes no tengan miedo de tirar cualquier cosa. ¿Se entiende? Bueno, Cusi, te dejo. Andrés, gracias por preguntar, viejo. Gracias por la respuesta. José, voy a José. agregar, perdón, voy a agregar Agregue. Al final no lo vamos a dejar al Cusi, no lo vamos a dejar. No, Cusi, ya, retírate. simplemente agrego la bibliografía, Sí. el libro de Philip Johnson de arquitectura de constructivista, el prólogo, el prefacio que hace Philip Johnson. Solamente Bien. son 6 páginas, 7, para leer. Bien. Muy bien. ¿Lo agregás, lo ponés en el aula? Sí, ahora lo subo a la bibliografía, para que lo tengan leído para la clase que viene. Bien, un par de anuncios operativos antes que empiece Cusi con el práctico. Estamos terminando de armar las comisiones, faltan grupos todavía. Así que estén atentos porque cuando ustedes terminen de armar los grupos vamos a subir al aula virtual la división, con qué profe van a trabajar, y ahí vamos a hacer las entregas para que presenten el cuestionario que les dimos la semana pasada y para empezar a trabajar en el práctico número 1 que ahora va a explicar el curso. Cusi, pará. Escucha, chicos, esto es importante. Si no se ponen en un grupo, nosotros lo ponemos nosotros, cerramos. O sea, cerramos la 8. Métanse, por favor, en algún grupo. Y aparte se van conociendo. De esta cátedra han salido matrimonios, han salido parejas. Adelante, Cusi. Sí, hay un lado B que también ha salido divorcio, pero bueno, eso no. Sí, no lo sí, contamos. también. Sí. Tenemos de todo, la parte de constructivas. Quería preguntar, no sé cómo estaban, si querían hacer un corte de 5 minutos algo, o creen que pueden. Dura media hora lo que quiero compartirles, más o menos. Depende si hay audio abierto, micrófonos abiertos y comentamos algo. Yo creo que yo creo esto, que estamos a lo mejor, no puedo hablar más, pero si cortamos, no sé si regresamos. Es apagar el respirador esto. Claro, apaga el respirador. Entonces, yo le diría que nos pongamos un poquito más de pila y que le meta Cusi. Pero capaz que quiere ir al baño. No sé. Bueno. 5 minutos. Micrófono apagado, eso sí. 5 minutos, dale. Bueno, 5 minutos. No salgan del Zoom, por favor. Si claro, quieren que sí, porque apaguen micrófono, cámara, vayan y vuelvan, pero no salgan del Zoom. En ese orden, apaguen el micrófono, cámara. Sí, pues si no cuando entran van haciendo como el ruido del mensaje que entra, claro, ¿no? La campanita esa. No, pero aparte no tiene sentido si es un pis y volver, digamos así. Sí. Me sale la madre, chicos. Claro. Sí. Una cuestión, yo ahora termino de completar la planilla, ¿no? A los docentes le digo, termino de completar la planilla de alumnos. Cada comisión, en todo caso, después le designa a los grupos las obras, y eso es lo que subimos al entorno, porque no vamos a tener un ida y vuelta, ¿entendés? Yo ya puse visible las comisiones,
Y la que le toca entonces. Nosotros le damos las obras a ella. Sí, obvio. Esto es así, no hay En democracia. general. No, No, si hay alguien democrático es Mariana. no tenemos instancia ahí de vuelta previa al martes que viene, entonces como el martes tienen que tener un avance. Y la otra cosa que te iba a decir, Caro, la entrega de las preguntas, ¿dónde la hacemos? Eso vamos a hacerlo una vez que estén los grupos, la hacemos yo lo armo, no te da problema, y lo aviso por foro. Bueno, si están conectados, solamente me queda confirmar Guido Bertocci, Emanuel Carrasco y Gastón Albornoz son los 3 únicos que no tengo noticias, y con eso cerraríamos. Pero bueno, no sé si están. Profe, hola, soy Gastón ¿Sí? Albornoz. Yo ahí le mando el grupo. Bueno, pone el nombre, apellido y el mail con el cual entran a Zoom. Sí, sí, Ponelo ahora en se el lo chat. envío. Bueno, eso habíamos dicho, ¿no? Que los mails que ustedes pusieron en la planilla son los que van a tener que entrar a Zoom, porque esos son los que vamos a mandar a gestión virtual. La entrega va a estar en grupos de trabajo inicio, abajo de donde está actividad inicial 6 de abril. Ahí voy a poner la entrega, pero tenemos que tener los grupos armados en el entorno, Mariana, primero. Sí. Va a haber Esta problemas. pregunta capaz que era en privado, pero bueno, la hago público. ¿El TP ya está subido y supuestamente han tenido acceso a leerlo? Sí, señor. Ah, qué bueno. Yo también Bienvenido quiero a la casa. preguntar. Es privado, pero lo hago público. ¿Qué hay de comer? No sé, creo que voy a hacer una tarta de jamón y queso. Alguien que me invite a comer porque no puedo cocinar. No, ¿Escuchan yo estoy acá clavado. la gente lijando en la planta baja? Sí, era de ahí. Así Yo que sentí voy a un ruido. casa. Yo sentí un ruido de lija, pero No cocines pastas, Caro, si te va a mezclar la harina con la lija del enduido. No, voy a comer a la Sí. casa de José Luis, porque vos, Cusi, me vas a dar, no sé, tostada de arroz. Ay, tengo 2 cajas, si querés, te convido una. ¿a dónde subo la bibliografía? Donde dice bibliografía. Genial. Genial, hijos. Lo subís como archivo simplemente, Caro, ¿no? Espera que vuelvo. Si es muy pesado, ponelo en el drive de la cátedra y subirlo con el link, porque por ahí es muy pesado. No sé cuánto. Si no es muy pesado, colgalo nomás. A ver. Ahora se escuchan los dibujitos. Ah, y otra consulta, bueno, para los que quieran. ¿Hay algún grupo de WhatsApp acá en la... Estaría bueno que, aunque sea por comisión, lo hagan entre ustedes. Nosotros no vamos a participar, es como un espacio para que ustedes puedan hacer una especie de catarsis, desahogarse, y decir las cosas que sabemos que dicen en realidad, sin que nosotros escuchemos. Nosotros también tenemos grupos aparte, por ejemplo, cuando estamos así, quienes también somos estudiantes, y mientras están hablando los profes nos decimos cosas por mensaje y eso, que sabemos que pasa, ¿no? Hay un texto y hay un intertexto, que es mucho más divertido, ¿no? Que es el que está detrás de lo que estamos diciendo. Ya hay grupo de WhatsApp, sí. Cuando vos entraste al bar, los chicos ya salieron borrachos. Sí. Bueno, eso es lo que me estaba preocupando. Bueno, es como, a ver, como la pólvora, úsenla para el bien, ¿no? Ahí está Qué aburrido. ¿Cómo, Marian? No te escuchamos. No, que está tengo silencio. Ya subí el Arquitectura deconstructivista de Philip Johnson. Es solamente el prefacio, no es todo el texto.
Se puede conseguir todo el texto. Subí Hay el que de pagar. Philip Michael Thomas también. Subiste el de Don Johnson, subí el de Philip Michael Thomas también. Ahí sabe quién es Don Johnson. Ni yo lo sé. No, no. Ni Philip Michael Thomas, pero no importa. Don Johnson. Y No te hagas los esto, vos sí sabés quién es Don chistes Johnson. tienen Por 30 poco, por poco. años. Bueno, voy a hacer uso de mis 3 minutos que quedan y voy a ir al baño, permiso. Acordate de las dos cosas que pedimos, la cámara y el micrófono apagado. ¿Ustedes a mí me escuchan? Sí. 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 El que no está es Guillermo, está en otro mundo. No, mirá, fíjate No, que te ahí miró está, enseguida. Sí, está. Se dio Sí, vuelta. sí, sí. Está muy atento. Bueno, y respecto no, de lo que decía José también, que yo me quedé pensando que por ahí cuando hay la vida nos va encontrando con ciertos autores y personas y a veces que duran un segundo y está en cada uno volver a encontrarse o conectarse con esa persona, ese conocimiento, ese contenido y, bueno, qué sé yo, googlearlo, indagar algo, qué sé yo, acercarse. Creo que la curiosidad dice que mató al gato. Acá sirve mucho ver de todo eso que ve, además que ha grabado esto. Entonces pueden volver a ver y fijarse qué cosas les han resonado, les han significado de alguna forma, o de varias, mejor aún. Y bueno, buscarlo, ver qué dicen, no sé, qué hay de eso. Caro, ¿vos estás anotando quiénes van al baño y quiénes no?